Hola, buenas tardes. Yo soy Esteban Zanín, promotor cultural de la editorial de Autografía, y tengo el placer de estar con usted aquí hoy haciendo la presentación del libro El suicidio del héroe de Edgar J. Camacho. Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por ver esta entrevista y felicitaciones, Edgar, por la publicación del libro. Así que un placer estar contigo, un gusto conocerte y nada, te paso la palabra. Así que te puedes presentar y ya empezamos esa presentación. Bueno, mucho gusto, Estebao. De verdad que le agradezco mucho a la editorial por esta oportunidad. Como ya me has presentado, mi nombre es Edgar Camacho. Para el libro, bueno, Edgar J. Camacho, Edgar José, que son simplemente por temas estéticos. Y nada, pues agradecerles de verdad por esta oportunidad. Y bueno, vamos a hablar del libro. Vamos a hablar de ese suicidio del héroe y de por qué se llama así, qué ideas contiene y todo eso. Pues muy bien, ahora para que las personas se puedan acercar un poquito más sobre la historia, qué linda esa oportunidad también de conocer los autores de la historia que estamos leyendo, que estamos aprendiendo. Entonces, como dijiste, la primera cosa que nos llama la atención, la verdad que está muy lindo el libro, no la portada, como el título del libro, y que nos llama la atención también por esa palabra, el suicidio, pero del héroe. ¿Por qué el suicidio del héroe, Edgar? Bueno, para explicar eso podríamos dividirlo en dos partes. El tema del suicidio del héroe es porque yo utilizo una metáfora, digámoslo así, dentro del libro para explicar todas las ideas. Hay una línea que va desde el principio al final, que es la relación de héroe, antihéroe y masa. Es algo que hoy en día conocemos mucho, y se ha puesto mucho de moda las películas, bueno, se ha vuelto a poner de moda las películas sobre superhéroes y todo esto. Y, por supuesto, los villanos, y está ese análisis moral de que si el villano es bueno, el villano es malo, o que hasta qué punto el villano tiene razón, en fin. Entonces utilizo esta metáfora solamente para explicar lo que estamos viviendo como sociedad. Estamos viviendo una etapa de desarrollo humano en el que los individuos comunes y corrientes han podido llegar a niveles de éxito y de individualización, es decir, de alcanzar poder que antes no existía. Y ya estamos hablando de individuos que no tienen títulos nobiliarios, individuos que no nacen con grandes riquezas, nada que ver. Es decir, un individuo hoy que nació en el 2000, por poner un ejemplo, y tiene 22 años, y que ha nacido en España o que ha nacido en Venezuela, como yo, o que ha nacido en cualquier territorio, con determinadas condiciones, por ejemplo, acceso a Internet, acceso a las redes sociales, ciertas libertades, obviamente, puede llegar a tener un éxito que hace 40 años era muy difícil, y ni hablar de hace 100, 200 y 1000 años. Esos antepasados que tenemos nosotros eran campesinos y morían campesinos, y sus nietos iban a ser campesinos y morían campesinos, o si habían nacido con títulos de nobleza, probablemente iban a seguir teniendo títulos de nobleza. Entonces, ese ejemplo que utilizo es que hoy en día nosotros nos hemos convertido en nuestros propios héroes. Hemos llegado a tener ese nivel de éxito que antes solamente tenían unos pocos, allá arriba. Si nos vamos a revisar en la historia, ¿cuánta gente famosa, conocida hay en la historia? Son muy pocos. Podríamos hacer una lista incluso. Pero ¿nos acordamos de ese zapatero que vivió hace 500 años? Ni idea. Pero probablemente de aquí a 200 años, seas quien sea, tu descendiente va a tener acceso a qué estilo de vida tenías, a qué, cómo te vestías, va a haber videos, van a haber cosas, información. Esos datos están cambiando a la humanidad. Y eso es lo que analiza, lo que se analiza en el héroe, en el suicidio del héroe. Ahora, ¿de por qué el suicidio? Porque esto no es tan positivo, tal vez, como creamos. Y puede llegar a ser muy peligroso para nuestra propia salud como individuos. Esa necesidad que ha instaurado el capitalismo en esta sociedad del constante éxito, de la constante objetivación, de ser constantemente un influencer, de ganar más gente, el de tener más seguidores, aquella cosa, esa vorágine, esa locura, esa hipervelocidad en la que vivimos. Y eso puede llevar a este tipo de situaciones que son el suicidio, por poner un ejemplo. Que específicamente no es esto de lo que se trata el final del libro, porque yo me inspiro en esto es leyendo a Albert Camus. Albert Camus tiene un libro que se llama El mito de Sísifo, donde él analiza el suicidio
Y él no propone que el suicidio es una solución. No, 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 no. Es lo contrario. Él es un vitalista. Y yo me inspiro en esa idea. Solo que esa parte de nosotros, ese individualismo absurdo e hiperveloz, hay que controlarlo, porque ese héroe que tenemos dentro de nosotros es peligroso. Esa necesidad constante de ser exitoso es peligroso. Y me gusta cómo lo pones desde muchos modos. A mí ya, por el estilo de vida, por lo que escuchamos también, yo soy más o menos una persona desconectada, pero noto esa necesidad, como dijiste, de tener más followers, de tener más personas. Y más o menos, lleno de cómo estaba el mismo hilo, estaba pensando, claro, en el futuro a lo mejor la gente ya tendrá acceso en todo lo que estuvimos viviendo y todo más, pero hasta algo más presente. Yo actualmente, ¿quién tiene acceso a todo lo que estamos haciendo? Imagino que las personas también que tienen muchos followers están disponibles 24/7 todos los días del año, y al mismo tiempo que dijiste, hay muchos puntos positivos. Es interesante pensar dónde pasa ese límite. Tú mismo dijiste del héroe, bueno, ahora soy un héroe, pero ya aguento ese peso, ¿no? ¿Para dónde me va a llevar? De hecho, me gustaría saber cuál es la intención del libro, qué quiere transmitir a tus lectores y lectoras. Claro, básicamente la intención es el hecho de que la libertad que hemos ganado, esta libertad que es tan occidental, por decirlo así, porque este libro se circunscribe en el análisis de Occidente, no necesariamente tiene que ser algo absolutamente positivo. O sea, la libertad como derecho, genial, es perfecto. La libertad que tenemos cada uno de nosotros para desarrollarnos, para desenvolvernos, para vivir, para ser quien queramos ser, ¿no? Dentro de los límites del respeto y todo esto, ¿no? Pero el tema es que, por lo que expliqué anteriormente, la libertad se ha convertido en una especie de obligación. ¿En qué sentido? Que para yo ser más libre, para yo ser exitoso y ser mi propio héroe, tal como lo hemos hablado, yo tengo que seguir, yo no me puedo quedar quieto, no puedo estar quieto, no puedo estar en un estado contemplativo, no, tengo que estar siempre en actividad, ¿no? ¿Y qué tipo de sociedad tenemos? Vivimos en una sociedad donde se consume bebidas energéticas, pero por locura. ¿Y quiénes son los que más los consumen? Los jóvenes, los menores de 30 años, los menores de 25 años. ¿Cómo es posible? ¿En qué momento de la historia un joven ha necesitado tanta inyección de energía? Si precisamente los jóvenes son los que tienen energía. No las personas, digamos, una persona de 50 años no va a tener tanta energía, naturalmente hablando, como una persona de 20, estando sanas las dos. Entonces, ¿cómo es eso de que vivimos en una sociedad donde se consumen bebidas energéticas y quienes más lo consumen son los jóvenes? Estos son síntomas del desarrollo del capitalismo que nos ha llevado a esa necesidad de estar siempre activo, de estar siempre en la búsqueda de éxito, de estar siempre en la búsqueda de creaciones nuevas y que nos individualicen aún más. Yo tengo cada día que ser más único, más diferente, más especial, porque es lo que me define a mí como individuo que tiene libertad. Porque si la libertad no se ejerce, pues se pierde. Este es más o menos como el mensaje que hay dentro del libro. Obviamente los argumentos se explayan en muchas ideas, ¿no? Porque al fin y al cabo hay que argumentar las cosas, ¿no? No pueden ser solo afirmaciones. Pero básicamente esa sería la intención, mostrar esta preocupación. Hay cosas que están pasando, que son síntomas que tal vez nos parezcan superficiales, pero que en realidad pueden llevarnos por terrenos que no son tan buenos. Y es muy interesante el tema, ya nos va acercando cada vez más igual a cuestionamientos que no tenemos en el día a día, pero que son súper interesantes. Igual también el mal uso, como dijiste, de esta libertad, ¿no? Porque hay personas, a lo mejor, hay unos temas, va a ser gracia, se hace susto, pero a mí me interesa a veces y es difícil entrar en ese modo contemplativo. Dice, bueno, ahora voy a contemplar las cosas.
Y una cosa que he observado algunas veces es la preocupación de algunas personas con temas que, por ejemplo, ni sabíamos que existía. Ah, me preocupa eso, tal y tal y tal. Oye, ¿de qué es eso que están hablando? Claro, al mismo tiempo que tenemos todo ese poder de convertirnos en los héroes de esta generación, de nuestra vida, de nuestras familias, estamos tan cargados de esa super libertad, puede hacer todo, quiere hacer todo. Imagino que ese sentimiento igual de abrazar todo, de intentar ser ese héroe, es muy frustrante muchas veces. Y para las Exactamente. personas que tienen problemas, como todos seres humanos, recomendación de lectura, El suicidio del héroe. De hecho, para quien todavía no lo tiene, aquí abajo, el enlace de la presentación, en la descripción del video hablaremos un poco sobre Edgar, sobre el libro, y está el enlace para quien todavía no lo tiene. Yo recomiendo, animo a todas las personas que hablen con Edgar, den sus críticas constructivas, halagos sinceros, sin inquietudes, pidan su autógrafo, dedicatoria para agregar ese valor. Y súper importante dar su feedback, a decir qué sintieran, qué les enseñó, cuestionar también, que de hecho es uno de los motivos que nos mueve con el libro. De hecho, quería preguntarte, un poco más personal para que las personas se enteren un poquito más. ¿Qué fue lo más difícil para ti, Edgar? Estamos hablando de un trabajo aquí de 10 años, que ahora se hace tangible, se puede tocar. Felicitaciones. Pero ¿qué fue lo más difícil de esos 10 años de trabajo en publicar el libro? Pues sinceramente lo más difícil fue poner todas las ideas juntas, armar el rompecabezas. Había escrito muchas cosas, pero estaban inconexas, estaban, qué sé yo, por ubicarlo en espacio, estaban en el capítulo uno y de repente otra cosa estaba en el último capítulo, otra cosa estaba en la introducción y otra cosa iba en la mitad. Fue un trabajo realmente fuerte de dedicación, porque en el trabajo hay muchas citas, hay muchos autores, y yo para organizarlo fue un trabajo de verdad muy difícil. Por lo menos, a ver, yo soy un ser humano, se me complicó bastante organizarlo. Tuve que hacer todo un trabajo organizativo acá en la computadora, digamos, archivos, carpetas, estas citas son para cada capítulo, y fue un trabajo del día a día, de día a día. Fueron alrededor de 6 meses, los últimos 6 meses, donde más organicé todo para que todo quedara, digamos, como debía quedar, que cada cosa estuviera en su lugar. Esa en realidad fue lo más difícil, organizar todas las ideas de lo que ya había escrito, porque todo estaba, que si estaba escrito en una nota en el teléfono, que si estaba escrito en una hoja de cuaderno, que si estaba escrito, en fin, eso en realidad es lo más difícil. Pues felicitaciones por haberlo terminado. Y me gustaría saber en ese proceso, ya citaste a Camus, pero hubieran otras personas, autores, autoras, que sean filósofos, que te inspiraran, que te ayudaran, que hubieran contigo en ese proceso. Claro, claro, obviamente. Mira, te lo podrías decir por capítulo. Por capítulo, en la introducción, la inspiración del libro es de Daniel Bell, un sociólogo medio olvidado estadounidense del siglo pasado, que escribió un libro que se llama Las contradicciones culturales del capitalismo. Ese es el punto de partida del libro. En el capítulo uno me analizo, parto, digamos, de Gustave Le Bon, que también es un autor, digamos, un poco olvidado, que es prácticamente el padre de la psicología social moderna. Él es el que escribe Psicología de las Masas, ¿no? Y es uno de los primeros que escribe sobre esta idea, analizando la Revolución Francesa, en fin. En ese primer capítulo se analiza la Revolución Francesa, así que por ende hay historiadores franceses allí, historiadores sobre la Revolución Francesa. En el capítulo 2, básicamente es Immanuel Kant, este gran filósofo prusiano. ¿Y por qué? Porque este es para mí, Immanuel Kant es el núcleo del capitalismo moderno como idea, ¿no? Obviamente, repito, estas son cosas que hay que verlas dentro del libro para verlas desarrolladas. En el capítulo 3 ya es como una explicación de los dos primeros, es una aplicación a la modernidad de los primeros dos capítulos, de cómo eso que expliqué en los primeros dos capítulos en el tercero se desarrolla, cómo se ha desarrollado en esto. Entonces ahí hay autores como Hegel, está Pascal también, lo cito, en fin, hay varios autores.
En el capítulo 4, la inspiración principal es Camille Paglia, que es una autora estadounidense que escribió un libro que se llama Sexual Personae, y es muy, muy interesante para analizar la estética de la literatura, bueno, en el libro, ¿no? De ella. Y bueno, y en el capítulo 4, obviamente, a quien ya dijiste, que es Albert Camus, serían como inspiraciones principales, ¿no? Pero la línea vertebral de todo sería Hegel, que es George Hegel, de George Wilhelm Friedrich Hegel, que sería este gran filósofo alemán. Pero eso sería Muy la columna. bien. Así que tenemos una buena base ahí para irnos conduciendo durante toda esa lectura. Y ahora una pregunta un poquito más personal. Edgar, cuéntanos un poquito cómo se siente publicar el libro. ¿Cómo fue el momento que te contactó la editorial? Hey, Edgar, aceptamos la oferta, lo vamos a publicar. Y luego, en el futuro ya nos contará cómo es tenerlo en manos. Pero cuéntanos cómo fue ese momento. Bueno, fue muy bonito, realmente sí. Yo soy un inmigrante aquí en España, vivo en Madrid, soy venezolano y vivo con, el único familiar que tengo acá es un primo, ¿no? Y digamos, cuando uno recibe este tipo de noticias, generalmente quiere celebrar con sus seres más cercanos, ¿no? La familia, mis padres que están en Venezuela. No se pudo, pero bueno, le fui a avisar a mi primo de una vez, le dije, ya me respondieron de la editorial y estoy, bueno, no, realmente no te podría describir la sensación porque yo lo veía muy lejos, yo lo veía muy difícil, realmente, o sea, yo lo veía como algo que me iba a tomar años, sinceramente, o sea, de que iba a estar enviando a editoriales, que iba a estar escribiendo y no me respondían. Yo pensaba que iba a ser así, pero fíjate que yo no sé si fue suerte, si fue el destino, si fue lo que sea, pero bueno, me encontré con ustedes y bueno, empezó este camino que recorremos ambos, ¿no? Ustedes y yo. Pues felicitaciones merecido después de tanto trabajo, tanta dedicación, y se nota cuando hablas la emoción, la pasión, la intención que tienes en la obra, que no hiciste por hacer. Hay mucho trabajo por detrás, seguramente la gente va a poder pasar un buen rato, aprender, cuestionar, ir un poquito más allá. Muchas gracias por aceptar otra vez la invitación para estar aquí hoy, para que la gente pueda haber disfrutado mucho. Ya saben, recomienda a sus amigos, amigas, la gente que quieran compartir un poquito más. Al final la literatura, yo siempre llamo de un autorregalo, ese tiempo que uno regala para uno mismo, uno mismo, para estar aquí profundizándose en otros temas, ¿no? Que sea la diversión. Pero aquí ya saben, tienes una súper herramienta de mejora de calidad de vida, yo diría, El suicidio del héroe de Edgar J. Camacho. Una semblanza del individuo moderno o el triunfo del capitalismo. Queda aquí el cuestionamiento. Así que nada, Edgar, te paso la Bueno, palabra para que te pueda despedir. bueno, les doy las gracias a la editorial y bueno, gracias por la invitación a la entrevista. Bueno, ahora lo que queda es promocionar el libro. Como lo hablamos fuera de cámara, es difícil para un escritor novato, es difícil para un escritor desconocido llegar al público, pero todos parten así. Todos parten del desconocimiento, la gente no los conoce, pero hay que seguir, la constancia, dedicación. Y les invito a las personas a las que pueda llegar este video, a que si quieren escuchar o leer, en este caso, una opinión un poco diferente de crítica al capitalismo moderno, que no parte del marxismo, ya lo dice en las solapas del libro, ahí está el libro. Lo hice con mucho esfuerzo, mucha dedicación y espero les encante la lectura. Así que ya lo saben, a invertir en el arte, en la literatura y seguramente en una sociedad mejor. Así que muchas gracias a todos. Un beso y un abrazo psicológico y hasta luego. Hasta luego. Chao, Chao. chao.